Bienvenidos de nuevo. El día de hoy les voy a hablar sobre Python, lenguaje de programación, pero principalmente quiero explicar un poco qué es Python, qué es un lenguaje, la motivación de aprender este lenguaje de programación y los usos y las oportunidades que hay detrás de este lenguaje. Iniciemos. Antes de iniciar con los usos y las aplicaciones de este lenguaje, me gustaría enfatizar o motivar la razón de por qué aprender Python, por qué no aprender otros lenguajes de programación como C, C++, Java, MATLAB, entre otros. Para esto he decidido consultar tres métricas que son muy conocidas en el ámbito de desarrolladores. Esta primera es basada en Stack Overflow del 2021. Nos dice que Python ocupó la posición número 3 del lenguaje de programación más usado. Pero algo interesante y curioso es que ocupó la posición número 1 de los lenguajes de programación que las personas les gustaría aprender como segunda opción. Es decir, si yo ya sé MATLAB y programo en MATLAB o Java y quieres aprender otro lenguaje de programación, todos o en su mayoría quieren aprender Python, lo que es una señal positiva de aprendizaje. Además, otras métricas como TIOBE nos muestra que el uso de Python ha estado creciendo a través de los años. Entonces, si ustedes observan esta gráfica, nos dice que Python, la curva de color azul, ha estado creciendo y vemos un avance progresivo positivo en los últimos años, en comparación con otros lenguajes de programación como Java o C, color púrpura o naranja, se han mantenido estable o en los últimos años han ido disminuyendo. Estos dos lenguajes de programación han sido muy utilizados en el pasado, lo cual nos indica que aprender Python es algo positivo. Además, otra métrica como PyPL, que está basado en la frecuencia en que nosotros buscamos un lenguaje de programación en algún buscador o sitio web, nos dice que Python es el número 1. Y estas dos métricas, dos reportes, son hasta septiembre del 2023. Ahora, viendo todas estas estadísticas y análisis, podemos observar que Python es un lenguaje de programación que en este momento es muy útil. Además, desde mi perspectiva, puedo decir que no es difícil de aprenderlo. De alguna manera, es metodológico para las personas que apenas están ingresando al área. Hay mucha información relacionada con este lenguaje, lo que hace también su fácil adaptación, lo que se puede aprender de manera rápida. Así que, y además, está siendo usado en diferentes aplicaciones, no solo para desarrollar métodos de aprendizaje de máquina, de deep learning, de visión computacional, también está siendo usado en el área de robótica, para trabajos en desarrollo de sitios web, videojuegos, entre otros. Ahora, entendiendo que Python es un lenguaje importante y que deberíamos aprender hoy si quisiéramos aprender a programar, ¿qué es un lenguaje de programación? O sea, ¿para qué me sirve Python? Entonces, Python, ese lenguaje de programación, lo que nos va a permitir a nosotros como desarrolladores se le dice a la persona que escribe código de alguna manera para resolver un problema y se le entrega a una máquina. Esta máquina es el computador y el computador se encarga de leer ese código para desarrollar una aplicación en específico. Entonces, resumiendo, ¿qué hace un computador? Hace muchos cálculos y recuerda resultados en una memoria. Esos cálculos están dentro de una receta, ¿cierto? Porque los computadores siguen esa receta, que es esa secuencia de pasos. Entonces, el lenguaje de programación Python nos va a permitir a nosotros crear esa receta, se la entregamos al computador, la máquina,
y él va a seguir toda esa secuencia de pasos. ¿Por qué? Porque para nosotros resolver un problema, nosotros lo que le decimos o nos decimos nosotros mismos es incluso haga esto, después de esto, haga esta tarea, después de esa tarea, haga la otra. Entonces ahora, para poder nosotros hacer esa receta y que el computador la entienda, porque el computador no es inteligente, él debe interpretar, él debe seguir esa secuencia de pasos, nosotros la escribimos a través de Python, del lenguaje de programación. Ahora, ¿qué es un lenguaje de programación? Sabemos que lo entregamos a la computadora, entregamos esa receta y él la hace. El lenguaje de programación en sí consiste de un grupo de operaciones primitivas. Este grupo de operaciones primitivas son, por ejemplo, suma, resta, división, multiplicación, entre otros, ¿cierto? Y lo que hacen es que con estas operaciones primitivas nosotros creamos una expresión. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer una suma de manzanas, entonces lo que nosotros hacemos es, tengo 5 manzanas, utilizo una operación primitiva, en este caso más, que es una suma, más 3 manzanas. Eso es una expresión, ¿cierto? Y esa expresión tiene valor y significados. ¿Cuál sería el valor? 8. 5 más 3 igual a 8. Y tiene un significado que es la suma de las manzanas. Ahora, algo importante a la hora de escribir una receta utilizando un lenguaje de programación como Python u otro es la sintaxis y la semántica estática. ¿Qué quiere decir eso? La sintaxis lo que nos dice es la forma, la estructura que debemos usar cuando estamos utilizando un lenguaje de programación. Y la semántica estática nos dice que tenga sentido esa sintaxis, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de Python, nosotros tenemos 5 y si le ponemos hola al lado del 5, no es una sintaxis correcta porque de alguna forma necesitamos un valor, un operador y un valor, ¿cierto? Pero podemos pensar, ok, ¿qué pasa si tenemos 5 más un hola? Ok, sintaxis es correcta, pero la semántica estática no. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. No tiene sentido sumarle un 5 a una expresión como hola. 5 más hola no tiene sentido. Obviamente esto lo vamos a ver más en detalle, con más ejemplo, pero esa es la idea. Ahora, como hablamos anteriormente, un programa es una receta y esta tiene una secuencia de definiciones y comandos. Lo que hemos hablado, tiene muchas expresiones, ¿cierto? Que va a ser una secuencia de definiciones. Ahora, los programas manipulan objetos de datos y tienen un tipo que definen el tipo de cosas que un programa puede hacer. Esto es importantísimo. Por ejemplo, si tú tienes suma de manzanas es igual a 5 y 5 es un número y es un entero, ¿cierto? Más 3.2 y 3.2 es un número decimal. Entonces, esto quiere decir que vas a sumar un entero más un decimal y al final este valor, esta expresión debería ser decimal, ¿cierto? Entonces, nos puede decir qué tipo de operaciones podemos hacer. Por ejemplo, si tienes un hola, como dijimos, hola más 5 quizás no tiene sentido, no tiene una semántica estática. Pero si tenemos un hola más otro string o otro texto, entonces la salida o el tipo de esa expresión debe ser un texto, porque estamos trabajando con un tipo de texto, ¿vale? Ahora, el Python programa, entonces como decíamos, para resumir, tenemos un objeto, un operador y un objeto. El objeto es un tipo de dato, por ejemplo el entero, tenemos un decimal que es conocido como un float, o tenemos un string que es un texto y el operador. ¿Es posible convertir el tipo de un objeto a otro? Claro que sí. Por ejemplo, si tú tienes un 5.3, ¿cierto? Eso es un decimal. Pero yo lo quiero redondear y lo quiero redondear a 6. Entonces, tú puedes usar una estructura, una forma de redondear ese número de 5.3 que pase a 6, pero ese 6 probablemente te puede quedar 6.0. ¿Por qué? Porque el tipo del dato era float, era decimal. Ahora, no, pero yo lo quiero entero. Entonces, claro que lo puedes convertir. Puedes convertir esa variable, ese valor,
a otro tipo de dato. Entonces en este caso lo puedes convertir a entero. Podemos usar muchas operaciones, como lo habíamos mencionado, como suma, resta, multiplicación e infinitas operaciones. Y algo importante es el igual. ¿El igual para qué sirve? Siempre vamos a estar usando igual cuando estamos creando nuestro código. El igual lo que nos va a permitir es asignar esa expresión a una variable, a un texto. Ahora más adelante les explicaré un poco más. ¿Cómo luce un código? ¿Cómo luce una receta? Entonces, Margaret Hamilton, quien escribió código para la misión de Apolo, cuando imprimió todos sus scripts. ¿Qué es script? Son sus plantillas de texto donde se escribe tipo de código usando diferentes lenguajes de programación. En este caso nosotros nos queremos especializar por ahora en usando Python. Entonces lo imprimió y le dieron todas estas hojitas, todas estas hojas llenas cantidades de todo el código que hizo, de todas las recetas. Pero en general nosotros vamos a observar esto como esta plantilla negra, donde tenemos muchos scripts con mucho código, donde cada uno, este X igual a, son expresiones, es una receta, son una secuencia de pasos que nos va a permitir alcanzar un objetivo, cumplir con una meta. Ahora, solo para resaltar un poco del igual que les mencionaba, o la asignación de valor. Entonces, nosotros podemos decir un ejemplo. Ok, vamos a calcular el área de un círculo. Entonces, sabemos que el área de un círculo es igual a pi, que es un valor constante, por decir 3.1416, ese valor, por el radio al cuadrado. ¿Qué es el radio? Si ustedes observan esta figura amarilla, el radio es esa línea roja que va desde el centro alrededor de la circunferencia. Y ese valor lo vamos a multiplicar, lo vamos a elevar al cuadrado, y ese va a ser el área del círculo. Ahora, ¿podemos hacer esto a mano usando una calculadora? Claro que sí, pero imagínense qué pasaría si queremos evaluar diferentes valores de radio. Entonces nos tocaría que muchas veces calcular ese área, y a mano sería más lento, sería más agotador. Entonces podemos automatizar esta tarea de calcular el área de una circunferencia, de un círculo. Claro que sí, creamos un programa, una receta pequeñita para calcularlo, y esta es esta. Entonces, ok, pi le ponemos, es un valor cualquiera, podemos ponerle pa, po, lo que queramos, igual a 3.14, ¿cierto? Luego le ponemos el radio, que sea igual a 2.2, y calculamos el área. Recuerden, área, podemos poner cualquier nombre, igual lo estamos asignando una expresión. En este caso sería pi por el radio elevado al cuadrado. Estamos escribiendo la expresión matemática, la estamos escribiendo aquí. Simplemente pi 3.14, el radio que equivale a 2.2 elevado al cuadrado. Entonces, área en este momento va a tener ese valor. Recuerden, tiene un sentido, tiene un valor. Entonces, ese es el área. Pero, ¿qué pasaría si, ok, voy a cambiar el radio? Ahora el radio no va a ser 2.2, sino que va a ser 3.2. Entonces, le asigno a radio, a esa variable, radio que era el anterior, 2.2 más 1, va a quedar en 3.2. Pero, ¿qué pasa? El valor anterior ya no va a estar, se perdió la vinculación, ya no existe, porque ahora radio tiene un valor nuevo de 3.2. Entonces, es importante que entendamos cómo funciona la vinculación, ¿cierto?, de una expresión a una variable. Pero todo eso lo profundizaremos en detalle más adelante. Ahora, sus usos y por qué la importancia de aprender Python. Entonces, sabemos que Python es un lenguaje de programación que nos permite crear recetas, que es un lenguaje de programación que es muy apetecido, que nos permite crear diferentes aplicaciones, como por ejemplo aprendizaje en máquina, robótica, ciencias de datos, desarrollo web, como todas las páginas web, desarrollo de videojuegos, visualización de datos, entre muchos otros. Por ejemplo, aquí presento algunos, como crear aplicaciones para el área de medicina,
algunas aplicaciones como ChatGPT, que lo que hace es generar información de texto, algunas aplicaciones robóticas, aplicaciones de agricultura de precisión, por ejemplo, que nos permita identificar si una mata tiene algún problema y que nos dé algunas sugerencias de cómo abordar ese problema y cómo resolverlo. Tenemos DALL-E, que es una aplicación que nos permite generar imágenes creativas de alguna forma, y muchas aplicaciones robóticas que en este momento se utiliza inteligencia artificial. Entonces, esa es la razón por la que en este momento donde hay mucho avance tecnológico, desarrollo de aplicaciones, investigación alrededor de todo esto, inteligencia artificial y entre otros, y donde la mayoría de empresas están buscando y requieren en este momento desarrolladores, personas que sean capaces de trabajar en esto, es donde yo veo la oportunidad de compartir esta información, donde para ustedes, donde ustedes puedan aprender, donde ustedes puedan entender cómo funciona Python, qué es Python, y puedan darle uso en cualquiera de las áreas en las que ustedes estén. Puede ser en el área de salud como fonoaudiología, medicina, cirujano, psicólogo, o como economista, contador, o como ingenieros de diferentes áreas, y puedan aplicar esas técnicas. Entonces, en los próximos videos quiero profundizar un poco en cómo programar con Python, empezar a dar ejemplos, desarrollar algunos códigos con ustedes y que empecemos a interactuar. Espero que este video les haya gustado, que exista claridad sobre qué es el lenguaje de programación, para qué existe y sus usos, y que esta información sea suficiente para que ustedes se convenzan de que aprender este lenguaje de programación es muy importante. Les agradezco por escucharme, por llegar hasta el final. Por favor, si les gusta, compartan, suscríbanse. Lo más importante, escriban preguntas. Por favor, denme su retroalimentación. Los veré en mis otras redes sociales, donde estaré compartiendo oportunidades, más información alrededor de todos estos temas. Nos vemos y hasta la próxima.